Good morning, students. Welcome to our fourth class of Technical English 2, according to the profession of gastronomy. Well, students, we are going to begin with the list. As you know, it's very important to call the list. And for this reason, we are going to begin with this. Bien, jóvenes, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la cuarta clase de Inglés Técnico 2 para gastronomía. Como ustedes ya saben, tenemos que comenzar con la lista. Es importante llamar la lista y comenzamos. Ready, ready, go. Alison Acosta. Present. Very good. Nicolás Diego. Nicolás Diego. Absent. Apasa Ariel. Apasa Ariel. Present. Very good. Arandia Dasha. Present. Excellent. Bautista Jocelyn. Present, dice. Excellent. Breton Igber. Present. Excellent. Cabrera María. Present, listen. Very good. Callejas Caleb. Present. Excellent. Carrillo Raquel. Present, listen. Excellent. Cayo Jonathan. Present. Excellent. Céspedes José. Present, Lise. Very good. Chiri Stephanie. Chiri Stephanie. Absent. Coca Madeleine. Coca Madeleine. Okay, don't Present. worry. I hear you. Muy bien, ya está aquí bien, Madeleine. Condori César. Condori César. Present. Excellent. Copali Jacqueline. Copali Jacqueline. Present. Very good. Crespo Christian. Crespo Present. Christian. Present. Very good. Flores Darío. Flores Darío. Present. Very good. Flores Elmer. Flores Elmer. Present. Excellent. García Agustín. García Agustín. Present. Very good. García Cintia. García Cintia. Present. Excellent. Huanca Noelia. Huanca Noelia. Present, dice. Excellent. Iraola Gerardo. Iraola Gerardo. Present. Listen. Very good. Jiménez Anthony. Jiménez Anthony. Byron. Absent. Miranda Daniela. Miranda Daniela. Present, listen. Excellent. Moreno Adán. Moreno Adán. Present, teacher. Very good. Navarro Mauricio. Present, Lise. Excellent. Ortega Brian. Present, Lise. Excellent. Pereira Claudia. Present. Excellent. Ramos Mariela. Present. Very good. Ramos Abimelech. Present. Excellent. Okay, sorry, let me to continue. You are a lot of students. Rebollo Abigail. Rebollo Abigail. Rebollo Pilco Abigail. Absent. Rocha Marinette. Rocha Marinette. Present, dice. Very good. Rodríguez Ramiro. Rodríguez Ramiro. Absent. Rodríguez Lenny. Rodríguez Lenny. Present, teacher. Very good. Solís Carmen. Solís Carmen. Present.
Excellent. Present, listen. Muy bien. Sotés Tatiana. Sotés Tatiana. Absent. Terrazas Joana. Terrazas Joana. Doesn't hear. Tola Gadiel. Tola Gadiel. Absent. Valdivieso Gabriela. Valdivieso Gabriela. Absent too. Veizaga Stephanie. Veizaga Stephanie. Stephanie. Okay, don't worry. ¿Está bien? Finally, Zambrana Deina Nicole. Present. Excellent. Maybe one of you, I didn't call you. Come in, tell me. Tal vez alguien que no llamé. Adelante, díganme, adelante. Todos, todas. Les he llamado ya, ¿verdad? Okay, we are going to begin. Okay, let me to save this because we need this after our English class, really, because we are going to begin with our French class. Okay, students, we are going to continue. The last class, we finished about the vocabulary of greetings, really, and some ways to introducing information, personal information, really. Now we are going to finish with this, and we have to talk about our first activity for this first partial too. Bueno, vamos a terminar el tema que estuvimos viendo en la anterior clase. Después nos vamos a poner de acuerdo sobre las tareas que tienen que presentar para este primer parcial. Y tendríamos una clase más la siguiente, pero creo que si no me equivoco, creo que va a ser presencial. Pero de todas maneras vamos a revisar nuestra planificación de clases presenciales y nos ponemos de acuerdo. Ya todo va a ser mediante el grupo de WhatsApp, ¿no? Por el grupo de WhatsApp nos podemos comunicar efectivamente o eficientemente. Okay, let me to share my screen. Sorry. Okay, we are going to continue. Ay, no estoy compartiendo la pantalla, sorry. Let me to share my screen one more time. Okay, this is our technical English book for English 2. The last class we finished about our experience in our jobs, really. Also, we finished about some ways to meet people. Situaciones en el trabajo, también ya vimos, ¿no? Situaciones informales, to introduce some people, introduce someone, tipos de preguntas en inglés. Bueno, aquí estuvimos, ¿no? Okay, we are going to continue with kind of question in English language. Continuamos con clases o tipos de preguntas en inglés, ¿ya? Bien. We can find 6 kind of question in English language. Podemos encontrar 6 maneras para preguntar en inglés. 6 maneras. This is very important. Esto es bastante importante. 6 formas para estructurar preguntas en inglés. The first way, asking with the verb to be. Preguntando con el verbo to be. As you know, it's very easy to ask using this verb. Como ustedes ya saben, es bastante sencillo, bastante fácil estructurar preguntas con el verbo to be, ¿no? Second way to ask the questions using the auxiliaries. Do, it, does, as you know, in simple present true, ¿no? La segunda manera, como ustedes ya saben, utilizando los famosos auxiliares do y does en el tiempo presente simple, ¿no? Que se utilizan con todos los verbos, como ya saben, menos con este verbo to be. Este verbo to be, ya dijimos, es un verbo especial, un verbo particular. Por eso es que se lo lleva así apartito, siempre se lo va a llevar de manera independiente, nunca se lo va a englobar con el resto de los verbos, ni regulares ni irregulares, ¿no? Also, we can do some question using who, or if you prefer, WH, ¿no? También se pueden hacer las preguntas con WH, pues se les ha englobado en otra categoría, ¿no?
Se refiere a todas las palabras que utilizamos para preguntar que comiencen con W y H. For example, who, what, when, why, where, which, how, and wherever, ¿no? Y podemos ir aumentando más cuando lleguemos acá. Tag question. ¿A qué se refieren las tag question? Bueno, son preguntas que se hacen después de una oración para confirmar o para negarla, ¿no? Son preguntas que sí necesitan una respuesta inmediata, que vamos a verlo también. Preguntas indirectas, ¿no? Indirect speech podría ser también. Son preguntas hechas con educación o propiedad, ¿no? Preguntas negativas, que es una de las preguntas más comunes que tenemos al momento de recordar o aprender esta lengua extranjera. ¿Ya? Ok. First, we are going to begin with the first way to ask in English language using the verb to be. Bueno, vamos a empezar con la primera manera de estructurar preguntas utilizando el verbo to be, ¿no? Ustedes ya saben, para hacer la forma interrogativa, comenzamos con el verbo to be, seguido del sujeto, que puede ser un pronombre personal, también puede ser un nombre propio o un nombre común. No se acostumbren a ver siempre los pronombres personales, he, she, it, I, you, we, they, no siempre, ¿no? A veces cuando vemos un nombre propio ya nos empezamos a confundir. Are you sad? Y aquí tenemos un complemento circunstancial de modo representado por un adjetivo. Are you sad? ¿Estás triste? Sería una traducción coloquial, pero una traducción literal sería tú estás triste. ¿Por qué? Porque ya saben que en inglés es imprescindible utilizar el sujeto. En este caso el sujeto está formado por el pronombre personal you. Very easy, really. Do you have any question? ¿Alguna pregunta, duda? Next example, siguiente ejemplo, igual empezamos por el verbo to be. En la forma interrogativa siempre se comienza por el verbo to be, seguido del sujeto, que puede ser en este caso un pronombre personal, o puede ser un nombre propio, Juan, Pérez, o puede ser un nombre común, hombre, mujer, tío, tía, papá, mamá, etcétera, ¿ya? Y aquí tenemos otro complemento circunstancial de modo old. Is she old? Aunque la traducción en este caso está muy despectivamente, ¿no? La traducción un poquito más sutil sería simplemente ella es mayor, ella es mayor, ¿no? Ella es mayor, ¿no? Nada más, ¿ya? Next, am I wrong? Am I wrong? Igual, siempre comenzamos con el famoso verbo to be, ¿no? Comenzamos siempre con el verbo to be, seguido de un sujeto, en este caso un pronombre personal también, y el complemento circunstancial de modo formado por un adjetivo. ¿Estoy equivocado? Yo estoy equivocado, equivocada, en fin, ¿saben qué? Todos los adjetivos tienen género tanto masculino como femenino. ¿Ya? A ver, vamos a hacer otros ejemplitos con personas. Podemos decir is our dad in the heaven. Podemos hacer una sencilla oración utilizando, vamos a ampliar un poquito. Is our dad in the heaven? Tenemos el verbo to be is, el famoso verbo to be is. En este caso, ¿con qué color estuve haciendo el verbo to be? Sorry. Sí, está bien. Ya. Y en este caso el sujeto es nuestro papá, ¿no? Our dad. Es el sujeto, está formado por un nombre común. No está formado ni por I, you, he, she, it, nada que ver, ¿no? Is our dad in the heaven? Y aquí tenemos el complemento circunstancial de lugar. Complemento circunstancial de lugar. ¿Y cuál sería la traducción literal? Está nuestro papá en el cielo. Ya tendríamos
un ejemplito con el verbo to be. Ojo, ustedes ya saben cuál es el verbo to be, ustedes ya saben, es simplemente am para la primera persona, you para la segunda persona en singular, luego is para las terceras personas, is para las terceras personas y finalmente va a ser are, ¿verdad? Are. Listo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy rayándome. Am, is, are, nada más. Estas son las tres conjugaciones del verbo to be. Am, is, are. Nada más. Es el único verbo que tiene tres conjugaciones, dijimos, ¿no? Es el único que tiene estas tres conjugaciones. Entonces el verbo to be siempre va a ser am de la forma conjugada o va a ser is para las terceras personas o va a ser are para las personas que están en plural, para las personas que están en plural. ¿Ya? Do you understand? A ver, ¿qué ejemplito más podríamos hacer con el verbo to be? A ver, haríamos a ver, una pregunta reflexiva. Podríamos hacerlo con am. Siempre empezamos con el verbo to be. Bueno, en este caso, como es una pregunta reflexiva, tengo que estar en el ejemplo yo. Am I tired today? Podría ser una sencilla pregunta. Am I tired today? Bueno, no está reconociendo inglés. Aquí tenemos el verbo to be, am, seguido del sujeto, en este caso yo, y tired to date, complemento circunstancial de modo, tendríamos acá, aquí tendríamos dos complementos. Complemento circunstancial de modo, y aquí tenemos complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Pero no hay problema, no hay problema. Lo importante es que sigamos la estructura. Am I tired today? Estoy cansado, o podríamos hacer la traducción literal. Yo estoy cansado hoy día, ¿no? Nada más. ¿Está claro las maneras como se forman preguntas con el verbo to be? Do you have any question? ¿Tienen preguntas, dudas? Simplemente empezamos con el verbo to be. Podemos colocar la estructura gramatical si gustan. La estructura gramatical es verb to be. Verb to be en la forma interrogativa. Verb to be, more, más, subject, sujeto, más sujeto, more, complement. Finally, complemento. Esa es la estructura gramatical que tenemos que seguir. Nada más. Empezamos siempre con el verbo to be en la estructura gramatical de la forma interrogativa. Empezamos con el verbo to be seguido del sujeto y finalmente un complemento, que puede ser diferentes tipos de complementos u objetos. Esto es de otro color, ¿no? Puede ser un complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de modo, complemento circunstancial de tiempo. En fin, y no se olviden colocar al final siempre el signo de interrogación. Esta es la estructura gramatical que se utiliza para estructurar preguntas utilizando este famoso verbo to be. Do you understand? ¿Está claro? No vamos a redundar mucho en esto porque ya hemos visto el anterior semestre el verbo to be, ¿verdad? Hemos visto en la forma afirmativa, en la forma negativa y también lo que estamos recordando hoy día en la forma interrogativa. Have you got any question about this? Camille, ¿preguntas, dudas sobre esto? Adelante. Okay, we are going to continue. Bueno, vamos a continuar. Bien, now we are going to continue with the next way to ask in English language. Bueno, vamos a continuar con la siguiente manera o con la siguiente clase para hacer preguntas. Using these auxiliaries, do and does. Really, utilizando estos auxiliares, do y does. En este caso, bueno, vamos a volver a nuestro archivito. Ustedes ya saben. A ver, vamos a colocar aquí
verb to be, digamos, para ubicarnos un poquito. Voy a subir este archivo más a la plataforma, no hay lío. Verb to be, el texto ya lo tienen todos, todas, ¿verdad? Entonces sería con el verbo to be. Bien. Ahora vamos a hacer con auxiliaries. Auxiliaries do and does. Vamos a ver con los auxiliares do y does, que ya lo hemos hecho también el anterior semestre, si no me equivoco. Pay attention, please. Para hacer preguntas utilizando estos auxiliares do y does, as you know, we need to divide the personal pronouns in two groups, really. Como ustedes ya saben, tenemos que dividir los pronombres personales en dos grupos, ¿no? Ya dijimos en el anterior semestre. The first group will be I, you, we, and they. Listo, ya tenemos el primer grupo. And, bueno, lo pintaremos de un color para no chiparnos, para no confundirnos. Ya lo vamos a pintar de rojo. And the second group will be he, she, and it. Really? Y este famoso it que, bueno, ya hemos hablado del it el anterior semestre también, que nos causa ciertas confusiones, ¿verdad? Bien, ya tenemos los dos grupos. I, you, we, they. El primer grupo, you ya saben que es tanto singular como plural, ¿no? Ustedes ya son expertos, son expertas. You es tanto tú como ustedes o vosotros o vosotras en el inglés británico, ¿no? Ya hemos redundado de eso también el anterior semestre. Y el segundo grupito que pertenece a las terceras personas, él, ella y eso o ese, que forma parte también de las terceras personas. With the first group, con este primer grupo, con este primer grupito, utilizamos el auxiliar do. Utilizamos el auxiliar do con este primer grupito. Lo vamos a hacer con negrillas. Utilizamos este auxiliar do. At, with the second group, y con este segundo grupo, we have to use the auxiliary does, ¿no? Ya hemos hecho, utilizamos el auxiliar does. ¿Ok? What does mean this auxiliary? Could you tell me the meaning of these auxiliaries? ¿Qué significa este auxiliar o qué significan estos auxiliares? ¿Podrían decirme su significado? It means anything, really. No significan nada. No tienen ninguna traducción. No tienen ninguna traducción. Solamente tienen un valor gramatical y se utilizan para la forma negativa y para la forma interrogativa, ¿no? Eso ya hemos redundado también el anterior semestre. Se utilizan para la forma negativa y para la forma interrogativa. Como auxiliares no tienen ninguna traducción, pero no nos vamos a confundir con el verbo hacer, que como verbo sí. Este do significa hacer. Se escribe igual, se pronuncia igual, pero como diríamos, aunque suene ilógico, son iguales, pero diferentes. Ya luego vamos a redundar del auxiliar do y el verbo do. Ya vamos a hablar de eso, aunque tal vez lo hemos hecho el anterior semestre, no estoy muy seguro. Ya, bien, por el momento, la clave es que para este primer grupito es el auxiliar do, y para este segundo grupito es el auxiliar does. For example, a ver, por ejemplo, podríamos decir con la segunda persona, podríamos decir, do you have, do you have your breakfast? Breakfast y colocamos el signo de interrogación. Entonces aquí tenemos el auxiliar do. Tenemos el sujeto you. Tenemos el sujeto you. A ver, vamos a pintarlo como estuvimos acostumbrados. Tenemos el auxiliar do, tenemos el sujeto you y have your breakfast, que sería el objeto
objeto directo en este caso, ¿no? Que sería el objeto directo, ¿ya? Muy bien, listo, ya tenemos este ejemplito. ¿Tú tomaste tu desayuno? ¿Tú tomaste tu desayuno? Nada más, ¿no? O tú tomas desayuno, mejor dicho, tú tomas desayuno, ya, nada más. Esa sería la traducción. ¿Mm? O si prefieren, tomas desayuno. En fin, en castellano, ¿no? Pero no quitaremos al sujeto, ¿ya? Mantendremos nomás al sujeto para una traducción literal. Tú tomas desayuno, ¿ya? Ahí tendríamos este ejemplito con el auxiliar do. Do you have any question? Por eso es que les digo, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Eso sería en el inglés americano, dijimos, ¿no? En cambio, en el inglés británico sería have you got any question? Pero ahorita estamos viendo preguntas con el do y el does. A ver, en este caso, con el auxiliar does. No sé qué preguntas quisieran hacer. A ver, utilizamos obviamente el auxiliar does primero. Utilizamos primero el auxiliar does. A ver, podríamos hacer con... A ver, con it. Podríamos hacer con it. That it. Does it. Podríamos colocar does it play. With the ball. Hablando de un animalito, ¿no? Podría ser. Does it play with the ball? Aquí tenemos el auxiliar do. Tenemos el auxiliar do. Tenemos el sujeto you, en este caso, el sujeto it, sorry. Tenemos el verbo play. Tenemos el verbo play. Ya no estamos utilizando el verbo. ¿De qué color muy fuerte es eso, no? Ya no estamos utilizando el verbo to be. Estamos utilizando aquí el verbo play. Y aquí me he olvidado. Aquí estamos utilizando el verbo have. El verbo have con la connotación de tomar, consumir, alimentarse, si gustan, ¿no? Bien, a ver, este color lo haremos. ¿Ya? Y en este caso el complemento sería with the ball, ¿Listo? Entonces aquí no estamos utilizando ya el verbo to be. Con todos los demás verbos, a excepción del verbo to be, que ya hemos recordado hace rato, que es am, is, are, siempre hay que utilizar estos auxiliares. Y dependiendo de la persona a quien nos vamos a referir, vamos a utilizar el auxiliar do, ya sea para yo, tú, ustedes, vosotros, nosotros, nosotras, ellos, o vamos a utilizar el auxiliar does para él, ella, eso. ¿Ya? ¿Está claro cuál sería la traducción de este ejemplito? Juega con su pelota. Bueno, si tenemos cariño al animalito, bueno, si no tenemos cariño al animalito, vamos a decir, si es machito, ese juega con la pelota. What the hell? Ese juega la pelota. Listo. Ese juega con la pelota. Ahora si le tenemos cariño, ustedes ya saben que podemos inferir. Y si es machito, decimos él. Decimos él. Él juega con la pelota, ¿no? Y si es hembrita, decimos ella juega con la pelota, porque ya saben que esta manera de expresarse de nuestros animales, esa, es un poco despectivo, ¿no? Y creo que ahora la mayoría de las personas se están volviendo o quieren ser animalistas, quieren ser ambientalistas, ecologistas, pero que no sea solamente por moda, ¿no? Que no sea solamente por llamar la atención, ¿ya? Hace unas cuantas semanas era San Roque, ¿no? San Roque, pucha, y allí todos, no voy a decir todos, todas, pero muchas de las personas que tengo de contacto en el Face han subido su foto, ¿no? Con su perrito o su gatito, bueno, más que todo con su perrito, porque San Roque es el santo de los perritos, siendo cariñosos con sus animalitos. Pero ¿y los demás días qué será, no? ¿Qué será los demás días?
Después de San Roque vino Día de la Bandera. Día de la Bandera, ¿no? 17 de agosto. Y ahí ya todas ya también se convirtieron en nacionalistas, bastante inclinadas con nuestra nacionalidad, ¿no? Con nuestra bandera, con nuestro país, ¿no? La mayoría se ha sacado fotos con la bandera ya también, ¿no? Ha colocado de fondo a la bandera nacional. Bastante patriotas algunas personas, pero no solamente tienen que ser en esas fechas, ¿no? Bien. Do you have any question about the use of this auxiliary do and does? ¿Tienen alguna pregunta sobre el uso de estos auxiliares do y does? Adelante. Adelante. Very easy, really. Facilito, ¿verdad? A ver, volveremos a nuestro texto. Aquí igual nos dice, ¿qué pasa cuando se quiere hacer preguntas con verbos que no sean el verbo to be? Ya saben, solo el do y el da se utilizan con el verbo to be, con los demás verbos nada que ver, ¿no? Tenemos que utilizar do y does. Solamente el verbo to be no utiliza estos famosos auxiliares, ¿no? Y aquí está. Tenemos el ejemplito, does he play video games? Él juega a juegos de video. Bueno, en mi época sería él juega tilines, ¿no? Ya saben, el verbo aquí está con asterisco. ¿Por qué está con asterisco? ¿Se acuerdan? ¿Por qué está con asterisco? Did you remember? ¿Se acuerdan por qué el verbo está con asterisco acá? Porque el verbo vuelve a su forma base. Ya no tengo que conjugar, ¿no? El verbo se mantiene en su forma base. En nuestros ejemplos anteriores, igual el verbo está en su forma base. Have, no hemos dicho has. Aquí el verbo play igual está en su forma base. No hemos dicho place, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la conjugación ya está hecha con el auxiliar does. Ahí ya está hecha su conjugación. Y con el primer grupito siempre el verbo va a ser en su forma base, dijimos, ¿no? Muy bien, ¿qué tips más tenemos acá? Algo importante que se debe recordar es que el verbo conjugado en tercera persona no se conjuga, aquí está, vuelve a su forma base. Another example, do you think like them? Do you think like them? ¿Tú piensas como ellos? Bueno, es una pregunta bastante reflexiva, ¿no? Do they eat meat? Do they eat meat? ¿Ellos o ellas comen carne? ¿No? Okay, that's all about this second way to ask. Esto sería sobre la segunda manera de estructurar preguntas. One more time. Have you got any question about this? ¿Tienen alguna pregunta? Adelante, jóvenes, adelante. Nothing? Okay. Now, we are going to continue with the next way to ask question. Vamos a continuar con la siguiente manera de estructurar preguntas. But our time is over. Pero nuestro tiempo se acabó. Please, we are going to continue. You have to come in one more time, please. ¿Ya? Vamos a continuar, vamos a hacer una sesión más. Ingresen al mismo enlace, por favor. Ya, voy a terminar esta sesión. Ingresen al mismo enlace y vemos la siguiente forma de estructurar preguntas con la WQ o con H nada más, ¿no? Que hay muchas palabras para estructurar estas preguntas. Ingresen nuevamente, porfa, y continuamos en 2 minutitos y continuamos.